Entérese de la actualidad nacional en Viva las Noticias. Senador de la República, José Obdulio Gaviria, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarles. Igual, muchas gracias por estar aquí con Viva las Noticias. Este es un noticiero independiente, sin mordaza. Hay una noticia que ha comenzado a circular y es que se convocará al plebiscito sin haberse firmado el acuerdo o sin conocerse los puntos totales del acuerdo y que quedarán algunos pendientes. Es decir, nos van a invitar a votar un plebiscito sin conocer a fondo qué se ha acordado. Pero es que no se puede, incluso, aún intentando el gobierno todo ese tipo de maniobras y malabares, está claramente establecido en ese plebiscito especial que le rebajó el quórum o el umbral al 13%, que el pueblo colombiano tendrá un mes para tener el conocimiento directo de los acuerdos firmados. Entonces, ¿de qué plebiscito se trataría si no es sobre los acuerdos firmados? El propio presidente de la República lo ha dicho, que se convocará al plebiscito sin haberse firmado la totalidad de lo que se está discutiendo en La Habana. Sí, absurdo realmente. Yo creo que ya la Corte Constitucional no puede seguir siendo pues como una alcahueta del gobierno. Creo que debiéramos leer bien en detalle la sentencia, incluso las informaciones que tenemos por el comunicado, evidentemente no permitirían hacer eso. Menos aún entonces cuando conozcamos el conjunto de la sentencia. Yo llamaría al gobierno a que no dé más traspiés, que no esté inventándose fórmulas que yo he llamado inguandias de Roy Barreras, y tratemos de volvernos serios y de poner las cosas en un punto en donde por lo menos el gobierno no pierda la total y absoluta credibilidad, que es lo que le está pasando hoy. Buenos días. ¿Por qué este domingo se aplazó la decisión por parte del Centro Democrático de finalmente decir si el partido se va por el no o por la abstención? Y ustedes han informado que se hará finalmente pública la decisión este miércoles. Si no había ningún afán, de hecho, pues mire que todavía seguimos sin saber fecha del plebiscito. Entiendo que hoy circuló un trino del ex gobernador Angelino Garzón anunciando que en ninguna circunstancia habría acuerdo en agosto. Hay un artículo de Jairo Gómez diciendo que las FARC siguen insistiendo que una condición sine qua non para la firma del acuerdo es la liberación de Trinidad, que para que él dirija la entrega de armas. Entonces, toda esta serie de dudas hacen que no tenga ninguna urgencia la decisión nuestra, pero le anticipo que el acuerdo casi que unánime en el seno del partido es que si hay convocatoria de plebiscito, a pesar de ser un plebiscito tramposo, como hay casi que unanimidad en llamarlo, nosotros estaríamos participando en el no. Eso no lo legitima, sino que simplemente es una táctica de participación nuestra en un debate político. Pero ¿se puede ganar un no o una abstención en Colombia cuando el gobierno nacional ya inició la campaña por el sí, en donde están comprometidos alcaldes, gobernadores y están invitando a los funcionarios públicos a salir a las plazas públicas también y a los deportistas a salir a decir sí al plebiscito? Bueno, yo estuve oyendo y leyendo la intervención de algún funcionario de Coldeportes, la que denunció nuestro candidato ex candidato a la gobernación. Y evidentemente estamos hablando de presiones absolutamente ilegítimas para la participación de las personas en el plebiscito. Eso incluso le garantizo que es un boomerang. Eso inicialmente puede parecer un mecanismo muy juicioso de alguien ayudarle a su gobierno a tener un resultado favorable, pero la base popular inmediatamente capta la maniobra y lo engañoso de ella y termina convirtiéndose en un arma arrojadiza, pero arrojadiza contra el mismo que la envía. Yo no creo que esas maniobras le vayan a dar mucho resultado al gobierno.
Senador José Obdulio Gaviria, usted y nosotros no hemos vivido un solo día en paz en Colombia. Y por supuesto la pregunta del plebiscito va a ser, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con la paz? Pues todos los colombianos queremos la paz. Pero ¿por qué el Centro Democrático se opone al proceso de paz? Nunca. Incluso si alguien es partidario de un proceso de negociación y de acuerdo con organizaciones terroristas, y lo ha demostrado en la práctica, es el presidente Uribe. Aquí lo que estamos hablando es de que una mala paz es peor que una guerra. Una mala paz con impunidad, con olvido aparente de lo hecho por la organización criminal, con absoluto desprecio por la suerte de las víctimas, con una indiferencia absoluta sobre la verdad y la justicia, termina siendo el embrión y termina siendo larvando próximas y peores confrontaciones. Entonces lo que estamos hablando es de una paz que sea sometimiento a la justicia, sometimiento a la verdad, sometimiento al cumplimiento de responsabilidades de reparación y además incluso de participación de los victimarios en las labores de reparación, incluyendo sus capitales. El acuerdo de Santos, que es un acuerdo por el acuerdo, no conlleva prácticamente no solo impunidad, sino exaltación de los criminales. Todos esos acuerdos de memoria histórica son prácticamente un canto, un elogio, una loa a quienes fueron los victimarios y los convierten en los que prácticamente a partir del acuerdo dictarán las normas de moral y de buen comportamiento de los colombianos, incluyendo persecución a expresidentes, a exmilitares o militares en retiro y policías en retiro, y sobre todo incluso a empresarios, hasta el punto de que ya tienen calculado la persecución de 12.000 de ellos en todo el territorio, incluyendo mucho al Valle del Cauca y la zona de Urabá antioqueño. Senador José Obdulio, le habla Fabio Larraondo. Mire, dos preguntas. La primera que a mí personalmente me llama la atención es que Martín Santos, quien no es funcionario del gobierno, sea uno de los adalides a nombre del gobierno en lo que tiene que ver con el plebiscito en las regiones. Hoy estará aquí en Cali, por ejemplo, instalando lo que es el comité del sí. Y la segunda pregunta que le quisiera, ¿usted cómo lo ve esa presencia allí? Y la segunda es, una serie de coroneles no podrán ser ascendidos y tendrán que pasar a buen retiro, y esto se dice bajo la mesa que es exigencia de La Habana. ¿Usted qué sabe y qué propuestas tiene al respecto? Con respecto a lo segundo, ya hay unas denuncias concretas del senador Macías. Nosotros vamos a intentar tener pruebas fehacientes de lo mismo, porque son las familias de los militares los que se están quejando de ese comportamiento del gobierno. Y respecto a la primera, evidentemente, acaba de denunciar el periódico losirreverentes.com como desde la Embajada de Italia, el señor Juan Mesa está prácticamente no pidiendo fondos para apoyar al plebiscito y financiarlo con los contratistas del Estado, sino prácticamente extorsionando, cosa que además hay que unirla a la denuncia que acaba de hacerse sobre la forma como están tratando a los contratistas y entrenadores de Coldeportes e incluso hasta los propios deportistas. Todo eso conlleva un descrédito y una deslegitimación de ese intento de plebiscito que evidentemente los colombianos tenemos casi que la obligación moral de derrotar. En esto del plebiscito, senador, pues quedará un mes para que la gente estudie los acuerdos, que todo indica que serán medios acuerdos porque no se alcanzan los tiempos para dar con todo. Falta tiempo para estudiar más esto. ¿Qué va a pasar allí? ¿Vamos a ir a votar sin conocerlos? ¿Qué va a pasar? No, pues es que ni siquiera sabemos ya cuándo se firma y qué es lo que se firma. De hecho, los acuerdos ya conocidos, como por ejemplo el que firmaron el 23 de septiembre, llamado Acuerdo Justicia Especial para la Paz, es un acuerdo inaceptable. Es un acuerdo que conlleva la afirmación explícita de la impunidad y de la elegibilidad de los que directamente, por ejemplo, ordenaron la muerte de los diputados del Valle del Cauca.
La muerte de los diputados del Valle del Cauca no es un misterio. Hay un archivo, que es el Archivo Reyes, en donde evidentemente todos los miembros participaron en el crimen del secuestro, inclusive su preparación, pero también en el crimen de la masacre, como orden directa de ellos a quienes obraban como los autores materiales del secuestro. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el gobierno está empeñado en un plebiscito. Ese plebiscito parte de la base de la firma de un acuerdo, y las ambiciones del gobierno, que eran hacer el plebiscito a finales de agosto o en el mes de septiembre, ya evidentemente están neutralizadas por el hecho mismo de que las FARC, que se han vuelto casi que sus socios políticos o aliados políticos, se niegan a otorgarles la firma que ellos estaban esperando para ahora a finales de julio. Humberto de la Calle Lombana, que es el jefe del equipo negociador, dijo hace 3 años y algunos meses que nada está acordado hasta que todo no esté acordado, pero entonces eso ya no se va a cumplir. Sí, efectivamente no es decir, miren ustedes el trino del doctor Angelino Garzón, que tiene que además, porque saberlo, es decir, no creo que no tengo una fuente fidedigna directa de La Habana que le haya soplado el hecho de que es imposible ya en agosto también firmar. Recuerden que el presidente Santos había dejado entrever que la firma era el 20 de julio. Nosotros incluso partíamos de ese hecho, pero ya hoy la información, le he dicho al presidente Uribe y la sostengo públicamente, no debe ser la que nos dé el gobierno a los colombianos, sino la que nos den las FARC. Hoy ya el exgobernador Angelino Garzón anuncia que tampoco será en agosto, y por lo tanto el plebiscito se ha vuelto un embeleco, un asunto como para adormecer la opinión pública, pero que de ninguna manera parecería ser una realidad para este mes, para el mes de septiembre, para el mes de octubre. De hecho, incluso ya hoy algunos comenzaron a hacer la afirmación de que es factible que se prorrogue hasta más o menos marzo. Es decir, el plebiscito, seamos realistas y digámoslo de una manera clara, no es una iniciativa que dependa del gobierno, sino que depende única y exclusivamente de Timochenko y sus cómplices de la secretariado de las FARC. ¿Será que algunos políticos han dicho que no se va a hacer este año, sino en marzo o abril del próximo año, y que de pronto ya no sería un plebiscito, sino una Asamblea Nacional Constituyente en los últimos 6 meses del periodo legislativo del Congreso? Ahí estoy leyendo un informe sobre la entrevista de Eva Gollinger. Yo no la he visto. Me dicen que es en el canal RT, canal ruso. Estoy buscándola porque me parece muy importante ver cuál es la línea que está impartiendo Timochenko al gobierno. Como les digo, la iniciativa del plebiscito, que inicialmente la considerábamos de acuerdo con la información que nos iba dando el gobierno y que nos iban dando sus negociadores, creo yo que ya deja de existir, y lo que tenemos que hacer es mirar y consultar las decisiones que tomen las FARC, que tomaron totalmente la iniciativa. Senador, por favor ratifíqueme algo, porque creo que ahí hay una noticia nacional. Usted dice que el Centro Democrático, aunque no ha hecho la convención ni lo ha hecho públicamente todavía por un comunicado, se va por el no. Sí, la mayoría ya evidente, porque fue consultada y se ha llamado y se ha hecho reuniones, e incluso hemos hecho reuniones extraordinarias de bancada con participación 1 a 1 de los 39 congresistas. Prácticamente ya no es un secreto decir que la mayoría muy, muy, muy definitiva está por el no en el referendo. En el plebiscito, perdón. Esto políticamente tiene un riesgo, ¿no? Es contarse. Que es el riesgo que se debe tomar siempre conscientemente y responsablemente por parte de un partido. Nosotros, incluso en mi intervención y una entrevista que di en un medio periodístico, traía algunos casos de un ensayista español que estudió la participación con lo que se llama abstención activa de los sectores democráticos y de la derecha en el mundo. Y trae un caso que es muy
dijéramos, esclarecedor, y es el caso de Jamaica en la década del 80. Hubo un movimiento de abstención activa por repudio al régimen jamaiquino que obtuvo un 97.2% de abstención. Con el 2.8% se formó gobierno y gobernó los 6 años, impune y descaradamente. Y el caso más reciente entre nosotros en América Latina es la oposición que decretó la oposición venezolana en el año 2005, que prácticamente dejó libre un terreno hasta el año 2015, 10 años de impunidad y de soberbia y de prácticamente absoluto totalitarismo por no tener ninguna repulsa democrática del régimen en Venezuela, que terminó en el 6 de diciembre con la votación mayoritaria de la Mesa de Unidad en las elecciones parlamentarias, en las elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela. Y hay incluso otros ejemplos que pues no vale la pena aquí traer como una especie de recetario de por qué la abstención activa termina siendo o diluyendo el punto de vista de los partidos que la promueven y prácticamente haciéndolos desaparecer del mapa. Ese es un elemento, por lo menos histórico, que vale la pena tener presente en el momento de tomar una determinación. Vea, senador, antes que lo despida aquí Aldemar Domínguez, lo felicito porque usted ha hecho algún ejercicio que le permite ahora responder muy tranquilamente todo, controlar sus ánimos, y ojalá esa receta se la diera al alcalde de Cali, porque cada que uno le menciona la palabra seguridad se enoja y responde iracundo. Bueno, entonces lo que haga ejercicios de ataraxia y verá cómo le va de bien, porque en lo público el debate debe ante todo ser razonado en primer lugar y pensando en el interés general, y el interés general no debe generar exaltación ni histerias. El señor presidente de la República ha dejado entrever que si la situación de inseguridad en Cali sigue de mal en peor, militarizarían la ciudad. ¿Usted está de acuerdo con militarizar aquellas regiones del país o ciudades del país donde la inseguridad sea la nota preocupante? La mala conducción de todo el tema de la justicia por parte de la Fiscalía, es decir, la no existencia de política criminal, nos está llevando a situaciones de ese tipo, que son extraordinarias, son absolutamente excepcionales, pero que lamentablemente parecerían ser ya la consigna de todos los alcaldes. Acabo de oír que en Medellín se está planteando también para algunas comunas una política de intervención de las fuerzas militares, y en Bogotá y otras capitales prácticamente hay consenso sobre lo mismo. Eso tiene esa explicación, la falta de política criminal por la anómala dirección que durante 4 años le dio el exfiscal Montealegre y su segundo a bordo Perdomo. Yo espero que con el doctor Martínez todo cambie y que solamente esas voces que piden la presencia de las fuerzas militares en los barrios de las capitales sea excepcional, muy temporal, y que además termine con la normalización, que es la presencia de la policía y sobre todo la cooperación ciudadana con ella y con la justicia. Senador José Obdulio Gaviria, muchas gracias, que tenga un feliz día. Felicidades, un gran saludo a todos ustedes. Muy amable. ¿Que haga ejercicio de qué? De karate. ¿Sí? Claro. No, él dijo una palabra y... No, es como, no, yo le entendí otra... O sea, le malentendí, pero no oí karate. No, ahora oímos la repetición porque sí es, bueno, yo voy a averiguar qué tipo de ejercicios son como esos. Tai Chi o algo así, no sé. Son convenientes. Bueno, Él mismo lo dice, los funcionarios públicos no se pueden exaltar cuando les toquen los temas que para ellos les resultan incómodos. Y lo dice José Obdulio Gaviria, que anteriormente cada que usted le preguntaba como los temas que hemos tratado aquí, se salía la ropa. Peor que un funcionario local, que no analiza, no se calma. En Colombia ahora son las 8 de la mañana, 43 minutos. Don Roberto acaba de publicar un Twitter para que la ciudadanía responda. ¿Votaría usted el plebiscito
textualmente dice así, de Viva las Noticias, ¿votaría el plebiscito de la paz sin que estén firmados los acuerdos finales? ¿Sí? ¿No? ¿Le interesa poco? Ese es el gran interrogante en nuestras redes sociales. ¿Votaría el plebiscito de la paz sin que estén firmados los acuerdos finales? ¿Sí? ¿No? ¿No le interesa?